¿Ok? Bueno, entonces, de nuevo, buenas noches, chicos, chicas. Espero que estén pues, bastante bien. Como recordaremos, la clase pasada vimos la parte de ciclos for. Bueno, terminamos de ver la parte de ciclos while, controlados por evento, y vimos la parte de ciclos for. Vamos a hacer un leve repaso y vamos a hacer un par de ejemplos extras de ciclos for. ¿Ok? A manera de repaso, el ciclo for, recordemos que es una estructura en programación en la que se puede indicar de antemano, o la que indicamos de antemano, el número mínimo de iteraciones a ejecutar. Los ciclos for están disponibles en casi todos los lenguajes de programación de alto nivel, tal como lo es Python, ¿verdad? Normalmente, y como les comenté, el ciclo for itera sobre una progresión numérica, aunque en Python se puede iterar no solo con progresiones numéricas, sino prácticamente sobre cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, hablo de listas, diccionarios, tuplas, hasta cadenas de texto, buffers y un montón de cosas que ya a su momento vamos a ir viendo. ¿Ok? Cuando iteramos sobre un rango definido, el concepto es similar al ciclo while controlado por contador, ¿verdad? Solo que, lógicamente, ¿verdad? Su sintaxis es distinta y adicional a que no nos tenemos que preocupar por modificar la variable contadora, que en este caso le llamamos iteradora, ¿ok? La sintaxis, como ya vimos la clase anterior, tenemos la palabra reservada for, la letra, en este caso el nombre de la variable iteradora, que se recomienda usar las letras I, J, K, etcétera. In, cuando son iteraciones en un rango, ¿verdad? In, rango, y el valor inicial del rango, el valor final del rango, o inicio, final del rango, los dígitos del mismo, y cuánto incremento. Recordando que tanto el inicio como, bueno, el inicio, la variable iteradora va a tomar valores entre el inicio, contenido del inicio, y uno menos que el final. ¿Ok? Y el cuánto incremento, pues es la cantidad de saltos, por así decirlo, que da la variable iteradora. 1, 2, menos 1, menos 2, etcétera. ¿Ok? Recordando también que cuando yo no coloco esa variable de incremento o cuánto incremento, me va a tomar por default el número 1. ¿Ok? Que va a ser de 1. ¿Ok? Como les comenté, a manera de repaso. Esto ya lo habíamos visto la clase anterior. ¿Ok? Bueno, continuamos un poco por acá. Dame un segundo. Un cable aquí que tenía. Ok. Bueno, ya habíamos visto este ejemplo, ¿verdad? Habíamos analizado cada una de los componentes del ciclo for. El ejemplo en concreto que habíamos visto era ¿ok? El ejemplo básico. En este caso, el ciclo for, utilizando como iterador la i, va a ir en un rango que va desde 0 hasta 10. Bueno, desde 0 hasta 9 específicamente son los valores que va a tomar la i. Aumentando de 1 en 1. ¿Ok? El rango, como les dije, va del límite inferior incluido hasta 1 menos que el límite superior, por decirlo así. Y en este caso solo estamos imprimiendo la variable y estábamos aquí viendo el resultado en pantalla de cuál sería, ¿verdad? Entonces, en este caso, como está marcando de 1, la variable va a obtener valores que van desde el 0 hasta el 9 y eso es lo que estaríamos haciendo el print en pantalla, ¿verdad? Ok, bueno, ya les había comentado, como se puede ver, el ciclo se ejecuta desde 0 hasta 9 para un total de 10 veces, ¿verdad? También habíamos visto que no precisamente siempre el contador tiene que ir en ascenso, el iterador tiene que ir en ascenso, sino que puede perfectamente, podemos invertir el orden, ¿verdad? O sea, podemos invertir y que vaya en decremento. Entonces, por ejemplo, en este caso, la i va a tomar valores que van desde 10 hasta 1 más que el 0, ¿ok? En este caso hasta 1, disminuyendo de 1 en 1, ¿ok? Pues como vemos, toma valores desde el 10, 10, 9, 8, 7, 6, hasta llegar al 1, ¿ok?
Bueno, eso es un poco lo que ya habíamos visto. Esta parte de listas ya les había comentado que no quiero hacer enredo de momento. Ok, vamos a irnos a la parte de los ejemplos, ¿verdad? Siempre es importante ir viendo la parte de los ejemplos y demás. Entonces vamos a irnos por acá y nos vamos a ir aquí a Python, ¿ok? Creo que ya están viendo la parte de Python. Ok, bueno, vamos a hacer, para reforzar un poquito, un par de ejemplos el día de hoy, ¿ok? Vamos a retomar el ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplito que habíamos hecho de calcular el número factorial? Ese ejemplo ya estaba en la carpeta del curso. Lo voy a poner por acá para revisarlo. Ok, en un segundito por aquí, por favor. Dirían. Ciego. Lo tenía aquí, tenía por acá y lo perdí. Ok, aquí está. Ok, vamos a poner por acá. Continuación. Ejemplos. Perdón. Ejemplos. Ciclos for. Ok, vamos a ver por acá. Este es el ejemplo que hemos visto. Si recordamos cuál era el objetivo como tal del ejemplo, o del ejercicio, el usuario ingresa un valor, ¿verdad? Un valor n, cualquiera, y el sistema se encarga mediante un ciclo for que va a ir desde 1 hasta el valor que ingresó el usuario, por eso ponemos n más 1, para que lo contenga. Vamos a calcular el factorial básicamente multiplicando el número, ¿verdad? En este caso, empezando con 1, el factorial por el valor que va obteniendo. ¿Ok? ¿Con qué objetivo es este? Bueno, básicamente con el objetivo de hacer el algoritmo, la fórmula del factorial, que es, por ejemplo, el factorial de 3, que es 1 por 2 por 3, el factorial de 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Ok. Bueno, entonces, a manera de repaso, ingresamos por aquí el factorial, o sea, qué sé yo, el factorial de 5, les dije, debería ser 120. Ok, bueno, vamos a cambiar un poco y utilizando este mismo ejemplo para que ustedes me digan de qué manera se les ocurre hacerlo. El objetivo que vamos a tener ahora no va a ser solo, ¿cómo se llama? Calcular el factorial de un número, sino que vamos a utilizar esta n como especie de de un límite para calcular el factorial de todos los números menores o iguales a Sn, ¿ok? O todos los números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a n, ¿ok? O sea, en ese rango de todos los números desde 1 hasta n. Algo como esto, ¿ok? Con una n igual a 5, programamos algo que se ve así. El factorial de 1 es 1, que el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 3, el factorial de 4 es 4. Ven, cambiamos un poquito la idea del algoritmo. Bueno, no la idea del algoritmo, el objetivo es meter, como quien dice, este cálculo dentro de otro ciclo utilizando como límite superior la n. ¿Ok? Para reforzar un poco la parte de ciclos for. Ok, bueno, entonces, perdón, vamos a ver por acá. La n la vamos a tomar como un límite, ¿verdad? Entonces pongamos, cambiemos esto. Digite un número para calcular los factoriales menores, para calcular los factoriales menores e iguales. Menores e igual, ¿verdad? Solo un factorial.
Ok, entonces este número, por ejemplo, si metemos el 5, sería así. Si metemos el 6, pues digamos, en este caso sería 720, si mal no me equivoco. Por ejemplo, de aquí. ¡Ay! De aquí. Por tratar de abrir mi código, no puse nada. Ahí está, 720. Ok, si por ejemplo fuese el 6. Ok, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer por acá es intentar meter bueno, vamos a utilizar el mismo ciclo. Vamos a hacer otro ciclo. Ok, espera un segundito. Ok. Ya. Entonces vamos a usar aquí un nuevo ciclo. For i, que va a ir en un rango que va de 1, ¿verdad? Porque vamos a empezar con el factorial de 1 hasta n más 1. ¿Por qué hasta n más 1? Porque ocupo los factoriales desde 1 hasta n más 1. Y ahora sí, el objetivo es meter este cálculo dentro del ciclo. ¿Para qué? Para que nos dé este efecto, ¿verdad? Claro, vamos a tener que cambiar algunas variables. Por ejemplo, esta i no puede ser i jamás, ¿verdad? Porque aquí sería, esto se hace el arroz con mango de condiciones épicas. Vamos a poner j, y esta j se va a movilizar desde 1 hasta el valor de i, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es 1, va a ser el factorial de 1, 2, 2. Pero bueno, tiene que ser desde i más 1 para que tome el valor precisamente de i. ¿Ok? Y acá el factorial sería el factorial por j. Sería el factorial por j en vez de i. Y aquí no sería el factorial de n, sino que sería el factorial de i. ¿Ok? ¿Ven? Entonces tomamos esto, lo hacemos como parte del bloque de este otro ciclo y procedemos a ver si funciona, ¿verdad? Uno nunca sabe si funciona o no. Ingrese todos los números, hagamos el ejemplo este con 6. 6. Entonces tenemos el factorial de 1 es 1, 2, 6, 24, 120 y 720. Aquí esto me está quedando pegado porque simplemente puse, me está quedando así despegado porque le puse un salto de línea ahí. Pongamos, qué sé yo, el de 10, por ejemplo. Y a todos los factoriales contenidos entre 1 y el número n que mete el usuario. ¿Okay? Un ejemplito más de parte del factorial. ¿Qué tal lo ven? Está interesante. Ok, bueno, pero dicha no opinen todos, porque si no se hace un enredo. Ah, bueno, dígame. No me queda totalmente claro por qué hay que introducir otra variable ahí. O sea, ¿por qué hay que llamarla J? ¿Por qué? Porque este ciclo está contenido en este. Bueno, el objetivo como tal, ¿por qué metimos el código? No es que es una regla, lo metimos para que pudiera hacer esto, que eso fue el requerimiento que yo les puse. ¿Por qué tengo que llamar diferente el iterador? Porque no puedo utilizar la misma i aquí, porque esta i va a obtener un valor siempre que se está ejecutando el bloque. Si yo aquí llego y le asigno otro valor, ya pierde el valor que traía acá. Por eso es que cuando se anidan ciclos o cuando hay anidamiento de ciclos, es necesario que las variables iteradoras se llamen diferentes. Listo, gracias. Ok, pero si te Profe, queda yo claro. tengo una pregunta, pero no Sí. va de esto, sino con las notas. Es que vieras que yo con mi correo institucional tenemos una pelea feísima, entonces no sé si usted lo mandó sí o no. No, chicos, me hace falta solo un detalle de uno de los asistentes para terminarlo. Entonces, si lo envía, si no le estoy dando chance ahora, si me lo envía, perfecto, y si no, le subo las que tengo. Ok, no se preocupen. Igual les aviso por... Está bien, gracias.
Bueno, ok. Perfecto. ¿Preguntas de esto? De momento. No, por ahorita vamos bien. Profe, Gracias. Ajá. ¿por qué, para qué está el factorial igual a 1? Este, Ajá. porque necesito reiniciarlo. O sea, porque recuerde que esto es un cálculo de factorial. Este es un cálculo aparte del factorial, ¿verdad? Ujú. Entonces, en cada ejecución, tengo que resetear, por así decirlo, el factorial. O sea, tengo que inicializarlo en 1, porque si no, imagínense, no voy a poder, no voy a poder, o sea, si no pongo esto y lo pongo, digamos, aquí afuera, el factorial ahí va a quedar ahí un arroz con mango. Bueno, se lo voy a enseñar. Por ejemplo, si lo hago aquí, lo hago fuera, digamos. O sea, necesito siempre reiniciar el factorial en 1. Ujú. Vamos a ver, por ejemplo, el de 5. Pongo aquí para que vean. 1, 2, 12, 288, 300, nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, cada vez que voy a hacer un nuevo cálculo de factorial, que este es el que realmente es el cálculo del factorial, tengo que inicializar mi variable, que va a ser una variable estilo, qué sé yo, acumuladora, por decirlo así, ¿ven? La que va a ir teniendo el cálculo del factorial como tal, Ujú. inicializado en 1. Ok, gracias. Ok, ¿sí te queda claro realmente? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Mejor. Gracias. Ok. ¿Algún otro ejemplo? Perdón, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, esto es parte de otro de los ejemplos que quería ver con ustedes, basado en el que ya habíamos hecho la semana anterior. Ok, bueno, hagamos otro ejemplo. Voy a poner por acá esto. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué les parece si hacemos, o más bien, eh, el, por acá, el objetivo de este ejemplo o de este problema que les voy a plantear es eh, desplegar o hacer un listado, desplegar en pantalla un listado muy simple, ¿verdad? Con the prints de todos los números primos contenidos entre un número cualquiera y, o sea, en un rango. Dígase 1 y 100, dígase 50 y 200, o todos los números que están entre 11 y 20, lo que sea. Cualquier par de números, calcular, obtener todos los números primos que están en ese rango. ¿Ok? O sea, algo como, qué sé yo, digamos, si decimos que son todos los números primos que están entre 1 y 10, entonces sería 2, sería 3, sería 5, sería 7 y para de contar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces estos serían, por ejemplo, entre 1 y 10. Todos los números primos que están entre 1 y 10. ¿Ok? Bueno, ese es el objetivo o el problema que les estoy planteando. Imprimirlos ahí en pantalla. Ok, y lo vamos a hacer basado en un rango de valores que el usuario ingrese. Ok, un par de valores que el usuario ingrese. Bueno, empecemos con eso precisamente. Metamos dos valores que el usuario quiera. Ok, entonces vamos a ver por acá. Vámonos aquí. Qué sé yo, pongámosle, como van a ser dos valores correspondientes a un rango, entonces pongámosle ini al primero, el valor inicial. Entonces vamos a hacer todo aquí, int, ingrese un valor mayor o igual a 1, ¿no? Para que sean números positivos. Ingrese un valor mayor o igual a 1, claro, este int nada que ver, este int es de un input, ¿verdad? Primero que nada. Ok.
Aquí le estamos diciendo mayor o igual a 1. Ya estamos completamente en capacidad de obligar al usuario a que meta un valor correcto. Entonces vamos a utilizar para eso un ciclo un ciclo while controlado por evento. Entonces, mientras ini sea menor estricto que 1, o sea, si mete un valor que no es, entonces vamos a volverle a pedir el número al usuario, ¿verdad? No sin antes pegarle la regañada del siglo. Vamos a poner por acá. Valor incorrecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Si el número es mayor, o sea, si esto es false, y se lo brinca y sigue, ¿verdad? Pero si no, entonces va a quedar enciclado hasta que se ingrese un número mayor estricto que 1. Bueno, mayor o igual a 1, por dicho. ¿Ok? Eso es muy básico, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos con el segundo valor. Pongámosle fin, ini y fin, ¿verdad? Como son dos rangos, los valores que van a encerrar un rango. Entonces vamos a ver, int, y decimos acá. Pues aquí decimos igual input. Y aquí vamos a hacer un toquecillo diferente. Igual pero diferente, dirían por ahí. Ingrese un valor mayor ¿a qué? Bueno, al que ingresó anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Como es un rango, no puedo meter uno más pequeño. Lo vamos a meter aquí. Ingrese un número mayor a y vamos a concatenarlo con el valor. Recuerden que esto no es un print, entonces no puedo usar la coma. Aquí, este parámetro que va en el input es texto, entonces por eso tengo que hacerlo así. Y recordemos que este comando va a tomar el valor numérico que yo le mandé aquí y lo voy a transformar a string o a cadena de texto. Sería ini. Aquí lo voy a pegar acá simplemente con esto, ¿verdad? Como para que se vea ahí bien bonito. ¿Ok? Nada más. Y vamos a hacer la validación también. Vamos a hacer una validación similar a esta. Pero en este caso, aquí se me fueron más tabulaciones de la cuenta. ¿Ok? Este ejemplo particular va a decir, mientras fin sea menor o igual a qué? A ini, ¿verdad? En este caso. Mientras in sea menor o igual a ini, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este valor es el que me está diciendo, ¿verdad? Y este tiene que ser mayor estricto que este. Entonces, por eso es. Entonces aquí vamos a cambiar, ¿verdad? En este caso sería fin. Valor incorrecto, ingrese un número. Cambiamos este texto por este para que quede mejor. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Ay, me volé esto que decía valor incorrecto. Perdón. Ingrese un número mayor o igual a este precisamente. Y ahí ya tenemos una validación primero para que meta un número mayor a 1 y después una validación para que meta un número mayor o igual a el que ingresó anteriormente. ¿Ok? Probémoslo, ¿verdad? Nunca sabe si esto funciona bien. Okay, entonces vamos por acá. Corrámoslo aquí. Ingreso un número mayor o igual a 1. Si metemos el 0, si metemos un número negativo, pero si metemos, digamos, el 1, todo bien. Ingrese un número mayor o igual a 1, ¿verdad? Porque este era 1, entonces pusimos 1. Ahorita estamos con otro ejemplo. Si aquí metemos, por ejemplo, el 10,
todo bien. Pues vamos a correr con otro par de ejemplos. En este caso, pongamos 2, pongamos un número mayor o igual a 1, pongamos, qué sé yo, 10. Y aquí, si ponemos, por ejemplo, 2, ¿ves? ¿Ven? Número incorrecto, ingresa un número mayor a 10. Si metemos el 10, si metemos el 10, y si metemos, por ejemplo, el 15, todo bien, ¿ok? Bueno, entonces ya nuestras validaciones pasaron bien, ¿verdad? Esto es la parte más sencilla de parte de la validación utilizando ciclos while. Ok, bueno, ahora sí vamos con el algoritmo como tal para calcular los números, primos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que queremos hacer es por ejemplo, si los valores van entre 1 y 13, ¿verdad? Por ejemplo, si los valores van entre 1 y 13, entonces serían estos. Serían los que debería analizar, los números primos que debería analizar serían todos estos que tengo acá. Vamos a ver, por ejemplo, estos. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Alguien que me diga cómo o cuál es la definición de un número primo? Es un número que solo es divisible entre 1 y sí mismo. Es un número que solo es divisible Entre 1 y sí entre mismo. 1 y sí mismo. Ok, perfecto. Entonces, la idea es obtener todos los números primos que hay entre el rango que yo meto acá. Digamos que, en este caso, hagamos un ejemplo entre 1 y 13. Bueno, entre 1 y 13 para que sean estos. Entonces, el 1 no lo voy a contar, porque el 1 no es primo, ¿verdad? El 1 no. ¿Ok? Vamos a empezar a contar a partir del 2. Entonces vamos a tener 2, 3. Vamos a ver, por ejemplo, el 7. Si yo el 7 lo intento dividir entre todos los números menores o iguales que él, pero mayores que 1, y si en algún momento encuentro un valor que sea, o sea, un valor por el cual sea divisible, quiere decir que el 7 no es primo. O sea, vamos a hacer un algoritmo, digamos que por descarte. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre otro? Pregunta para alguien que quiera responder. Porque es múltiplo de ese mismo número. Ay, perdón. Uh-huh. Otra definición. Otra herramienta para saber si un número es divisible entre otro. Si la división no tiene decimales. O sea, si la división da como residuo 0. Ajá. O sea, si el residuo de la división es 0. Nosotros tenemos por ahí un operador que me permite obtener el residuo de una división, ¿verdad? Se llama módulo. ¿Correcto o no? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a usarlo a partir del módulo, que es más fácil. Entonces, si estamos por el 7, vamos a ver, 7 módulo 2 es 1, 7 módulo 3, 7 módulo 4 no es 0, 7 módulo 5 no es 0 y 7 módulo 6 no es 0. Entonces, como no encontré ningún número divisible, o sea, ningún número en el cual el residuo de la división fuese 0, entonces quiere decir que el 7 es un número primo. ¿Ok? Bueno, manos a la obra, programémoslo mediante ciclos for. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver aquí, vamos a poner por acá. Vamos a hacer un ejemplo de números primos contenidos entre 1 y un valor. Bueno, entre 1, contenidos en un rango.
molécula. ¿Ok? Empecemos primero con los números que son entre 1, bueno, entre 2 y el número que haya metido el usuario, este fin. Vamos a hacer un ciclo for i en un rango que va desde 2, porque el 1 no lo voy a tomar en consideración, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 1 no es un número primo ni par. El 2, ¿hasta dónde? Hasta el fin, ¿verdad? Por ejemplo, si el usuario mete 13, el ciclo va a ir hasta el 12, ¿verdad? Entonces, no voy a tomar el 13 porque el 13, pues, no, ¿verdad? No voy a hacer que el 13 se divida ahí. Entonces, vamos a utilizar, hasta acá. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a hacer otro ciclo que me va a dividir, ¿verdad? En este caso, esta ahí es la que me va a ir diciendo por dónde voy. Ahora voy a hacer un ciclo que va a ir desde 2 hasta 1 menos que el valor de la i. ¿Para qué? Para dividir el valor de i entre cada uno de estos valores y validar si encuentro un número en el cual el residuo sea 0. Porque si encuentro un número que el residuo sea 0, eso quiere decir que el número no es primo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Si vamos a hacer un ciclo anidado entre otro, pues eventualmente tenemos que sí o sí utilizar otra variable. Esta va a ir en un rango que va desde 2. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar el 1. Igual si divido entre 1, pues me va a ensuciar el resultado, ¿verdad? O me lo va a sesgar. Y este va a ir ¿hasta dónde? Hasta la i. ¿Ok? Y ahora sí. Vamos a decir, si el resultado de dividir i, que es el número, ¿verdad?, por el cual voy, entre j, ¿verdad?, que va a ser esos valores que van a oscilar en ese rango, ¿verdad? Si el resultado o el residuo de i entre j es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, en este caso, esto sucede, más bien, si esto sucede, el número no es primo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontré un número que dividido entre, o sea, encontré un número que al dividirlo entre ese, el residuo es 0. ¿Ok? Y ahora bien, bueno, ¿qué hago? Como estoy buscando un contraejemplo, o bien por descarte, necesito aquí algo que me diga, o algún tipo de variable, o alguna variable que tenga como objetivo cantar, por así decirlo. O sea, que me cante que encontré un valor. O sea, que dice, no, suave un momentito, yo sí entré en este if. Entonces, perdón. Entonces, vamos a generar acá, antes de que entre este ciclo, vamos a utilizar una variable que se le llama, es una variable cualquier tipo, pero le llamamos, al igual que tenemos contadores y acumuladores, este tipo de variable le llamamos de bandera, que básicamente es para indicar si algo sucede o no. Entonces vamos a suponer, según esta lógica, que el valor que estoy analizando, o sea, la i, que es el número que estoy analizando en el momento, es un número primo. O sea, yo digo que es primo. Si en esta ejecución entra aquí, eso quiere decir que es primo, es igual a false. ¿Ok? ¿Ok? O sea, por definición pienso que el número es primo. Si a la hora de hacer este ciclo, esto en algún momento llega a pasar, significa que el número que estoy procesando en ese preciso momento no es primo. Va a tener que esperar al otro. Por eso es que siempre se va a actualizar
a verdadero cada vez que entra el ciclo, o sea, cada vez que cambia el valor de i. Ahora bien, como el objetivo es imprimir el número, entonces, perdón, vamos aquí a hacer una validación, ¿verdad? Porque para algo utilicé esa variable. If es primo es igual a true, o sea que si a pesar de haber hecho esto no cambió el valor, entonces vamos a imprimir en pantalla simplemente el número, y aquí lo voy a concatenar, el número i, que es el que estoy analizando, es primo. ¿Qué pasa si es par? Bueno, si es par, bueno, si no es primo, mejor dicho, en algún momento tuvo que haber entrado acá. Esto se hizo false y esto no se va a ejecutar. ¿Ok? ¿Qué tal ven la lógica? Una pregunta, ¿es necesario que en el es primo igual true haya solo un signo, pero en las siguientes sean con dos signos? Perdón, aquí me equivoqué. Es asignación, disculpe. Esta es comparación y esta es asignación. Aquí le estoy asignando. Gracias por la observación. Esto era un error. Listo. Ok. Bueno, vamos a correrlo a ver si es cierto. Bueno, recordemos que no vamos a utilizar el valor de i, sino vamos a tomar todos los que están mayores o iguales a 2. Entonces vamos a ver, ingreso un número mayor o igual a 1, pues metemos cualquiera, digamos el 2. Ingreso un número mayor a 2. Vamos a ingresar, qué sé yo, metamos ahí el 100 para ver todos los que están entre 2 y 100. Ve, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17. Ven, todos estos números, a la hora de procesar la división entre todos los menores que él, no nos dio ninguno que la división fuera exacta. O sea, el número es primo como tal. ¿Okay? Cambiemos acá para utilizar el rango. ¿Ok? Y tomamos, qué sé yo, todos los que son mayores a 10 hasta el 90. ¿Okay? El 11, el 13, el 17, etcétera. Y nada más cambiando acá. ¿Ok? Con esto ilustramos un poco mejor la parte de anidamiento de ciclos y resolvemos un problema interesante de combinar eventualmente ciclos, anidamiento de ciclos, estructuras de control y operaciones dentro de una misma línea de código sencilla. No sé si tienen algún comentario, pregunta, consulta. ¿Qué tal lo ven? ¿Les queda claro? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Perdón, en la línea 20 sí es necesario la doble igualdad. Sí, claro, porque si no significa asignación. Ah, ok, O cierto, sea, cierto. un igual es asignación, dos iguales es igual que. Ok. Ok, perfecto, chicos y chicas. Bueno, recordemos que cada cosa que yo les voy enseñando es como una pieza más en el Lego que estamos armando, ¿verdad? O sea, la manera en cómo lo armen y todo va a depender, o cómo utilicen las herramientas que les estoy enseñando, pues todo va a depender de la manera en que cada uno piense y eventualmente del, del algoritmo o del problema que se les pide. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver un tema nuevo el día de hoy. Ya se los voy a pasar por acá en un segundito, nada más. ¿Ok? Hoy vamos a empezar a ver un tema interesante llamado funciones. ¿Ok? ¿Qué son? ¿Cómo se comen y demás? Vamos a irnos por aquí. Y por acá. Ok. Bueno, como les indiqué, vamos a inicializar
o inicializar con la tarea. Vamos a iniciar con el tema de funciones en Python. Vamos a ver generalidades, vamos a ver la sintaxis y por supuesto vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Que es parte de lo más importante que tenemos que tener. Ok. ¿Qué son las funciones en Python? Bueno, una función en general no es más que un conjunto de líneas de código que realizan una determinada tarea. Las funciones se utilizan para dividir el código en tareas más sencillas y por partes o en partes. De esta manera se puede hacer más legible y fácil de entender. ¿Ok? Entonces, una función como tal será un bloque de código. ¿Ok? Un bloquecito de código que hace una determinada tarea. Una o varias determinadas tareas específicas. ¿Ok? Y me permite aislarlo tal del código normal para poderlo reutilizar o sea, utilizarlo en más ocasiones. ¿Ok? Como dice por acá. Otra definición. Una función es una porción de código o un bloque de código reutilizable, que esa palabra hay que hacer énfasis, que se encarga de realizar una determinada tarea. ¿Ok? Básicamente. En Python, la definición de las funciones se realiza mediante la instrucción def. Esa es una palabra reservada tal cual for, while, if y todas estas. La instrucción def más un nombre de función descriptivo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a definir nombres de funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar las mismas reglas y las mismas normas que hemos definido con el uso, mejor dicho, el uso de o para definir variables. ¿Ok? Por ejemplo, empezar el nombre de la variable con un valor, con minúscula, nombres significativos, no empezar los nombres con números. Si vamos a unir palabras, las iniciales del resto de palabras, a excepción de la primera, lógicamente, van con mayúscula y demás. Podemos utilizar el guión bajo para dividir palabras también. Ok, bueno, y como toda definición y toda parte que va a dar inicio a un bloque de código, va después del nombre y los paréntesis, va a ir los dos puntitos. ¿Ok? Y el algoritmo o el bloque en el algoritmo que la compone. Y irá indentado, o sea, en bloque de código fuente que pertenece a dicha función. ¿Ok? Bueno, de momento se escucha un poquito medio enredado, pero es bastante sencillo, ¿verdad? Bastante útil, la verdad. La sintaxis como tal, como les comenté, es la siguiente. Tenemos el nombre de la función, ¿verdad? Def, la palabra reservada def, mejor dicho, el nombre de la función, significativo, ¿verdad? Para que dé idea de lo que hace la función o lo que debe hacer la función. Los paréntesis y opcional, parámetros, que ya vamos a ver después qué son. Opcional la parte de parámetros, cierro paréntesis y los dos puntitos. Y acá, como vemos, el bloque de código correspondiente al algoritmo que vamos a programar dentro de la función. ¿Ok? Def es la palabra reservada para indicar que se trata de la declaración de una función. El nombre de la función es el nombre precisamente que se le quiere dar a dicha función, con el cual la voy a referenciar en el resto del código fuente. Y los parámetros son opcionales y estos van a ser objetos o variables, nos interesa más de momento variables, que la función va a necesitar en su código. Bueno, ahorita damos el ejemplo de eso. Ok. Bueno, antes de entrar aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo de funciones, como para irle dando sentido, por lo menos a esta parte. ¿Ok? Vamos entonces por acá. Déjame compartirles la pantalla otra vez de compilador. Ok. Ahora bien, chicos, vamos a hacer una especie de convención. ¿Ok? En la cual
Este, como yo les había dicho, es nuestro lienzo, por así decirlo. Es todo el espacio que nosotros tenemos para programar. Entonces, recordemos que siempre vamos a colocar, digamos, como una pequeña reseña de lo que hace nuestro código, ejemplos de función. Vamos a ponerle acá. ¿Ok? Funciones. Ok. Ahora bien, por convención, ustedes y yo vamos a definir o vamos a segregar, por así decirlo, nuestro código o el espacio en dos partes. Una primera parte en la cual vamos a colocar todo lo que es definición de funciones, importación de librerías y demás, que va a ir de primero siempre. Entonces, a esa parte la vamos a poner por aquí. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí espacio para funciones. Esto es una convención entre ustedes y yo para tener orden. Y aquí van a ir todas las funciones. De 0 a n funciones, las que ustedes necesiten, o las que necesite su algoritmo. Y por otro lado, cuando ya terminé de hacer todo lo que ocupo al principio, vamos a tener por acá el bloque principal, lo que le vamos a llamar el bloque principal. ¿Qué es el bloque principal? Es lo que siempre se va a ejecutar. ¿Ok? Por ejemplo, todo esto es bloque principal. Ven que se ejecuta todo de un solo. Todo esto es bloque principal. Todo lo que está a nivel 0 de indentación es el bloque principal. Pero lo vamos a delimitar. ¿Okay? Y acá, en estos espacios, vamos a colocar nuestras funciones. ¿Ok? Vamos a pegar y vamos a hacer la definición de nuestras funciones. De nuestro espacio para funciones. Ok. Bueno, vamos a poner nuestra primera función. Vamos a poner la palabra reservada def para que el sistema sepa que estamos definiendo una nueva función. Palabra reservada def y le vamos a poner un nombre de la función. Vamos a ponerle aquí un nombre muy sencillo. Mi función básica. Tal vez no es tan significativo, pero bueno, es un nombre que nos va a servir de ejemplo. Los paréntesis, ven que aquí podríamos meter el parámetros, pero de momento no. Y los dos puntos. ¿Ok? Aquí ya entro al bloque de la función. Entonces vamos a ponerlo acá. Inicia el bloque de la función. ¿Ok? Y aquí voy a colocar, mientras esté en este nivel de indentación, voy a colocar todo lo que yo quiera que esté en la función. N cantidad de líneas. Puedo colocar estructuras de control, puedo hacer un montón de cosas acá. No puedo hacer más funciones dentro de funciones, eso sería un desastre. Pero puedo hacer de todo lo que yo quiera con estructuras de control y demás. Ok, vamos a ver por acá. Entonces, vamos a hacer aquí un par de prints bastante sencillos, nada más. Aquí vamos a hacer un par de prints sencillos para que veamos que estamos dentro de la función. Ok, entonces vamos a hacer por acá un print. Primero hace un cambio de línea y luego una tabulación y dice, este es el código de la función, mi función básica. Para que sepamos que esto es parte de la función y este también es parte, pongamos aquí, de la función. ¿Ok? Listo. Si nosotros ejecutamos este programita, no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque una función no se ejecuta o no se lleva a cabo, sus líneas de código no se ejecutan hasta que la llame o hasta que sea invocada, ¿ok? Eso es importantísimo tenerlo en consideración. Hasta que no sea invocada la función, no puede ser, o sea, no se va a ejecutar nada de su código, el código que está dentro de la misma. Entonces, en el bloque principal, ¿verdad?
El bloque principal, recordemos que siempre es lo que se ejecuta. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo coloco una línea de código, perdón, cualquiera, por ejemplo, esta que hice, por ejemplo, esta, y yo ejecuto, ¿ven? Como está a nivel 0 de indentación, entonces esto, y es parte de mi bloque principal, esto se va a ejecutar siempre. Aquí puedo hacer la invocación de la función. Entonces vamos a ver cómo se invoca una función. ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá el ejemplo. Llamado de invocación básica a una función. Esta función es muy básica. Esta función no tiene parámetros ni tampoco tiene lo que llamamos valores de retorno. Vamos a ver qué es. ¿Ok? Para invocar una función de este tipo, así muy básica, simplemente coloco el nombre de la función y listo. Pare de contar, claro, con los paréntesis respectivos. Aquí van vacíos porque ella no está pidiendo nada. Ya vamos a ver después qué es esto. Simplemente lo coloco. ¿Y qué va a hacer? Bueno, él va a empezar a ejecutarse y cuando llegue aquí, como no nos dio error de compilación, él sabe que va a ir a buscar entre todos los defs que existan, uno que se llame precisamente así, función básica. Entonces, él lo ve por acá y dice, oh, aquí lo encontré, y va y ejecuta todo lo que está aquí adentro. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Inicia la ejecución del programa, ¿verdad? Que es esta primera línea, y él va y se da cuenta que estamos invocando una función, se va, la ve y ejecuta todo lo que esté dentro de la función. ¿Ven? ¿Por qué está con tabulaciones? Porque yo lo puse con tabulaciones, ¿verdad? Y no solo una vez, yo puedo invocar las veces que yo quiera una función, eso es lo importante, ¿verdad? Digamos 1, 2, 3 veces. Y ahí están, ¿ven? 1, 2, 3 veces. No tuve que escribir 3 veces esto. La invoqué 3 veces básicamente. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Comentarios hasta ahora? Si usted volviera a definir mi función básica, pero con otros términos, entonces se sobrepone a la definición anterior. Si yo vuelvo a definir mi función básica y le meto parámetros, por ejemplo, no otros términos, o bien usted dice que otra función que se llame igual función básica así y ponga otro código, eso no se puede. Lo que sí se podría es el mismo nombre pero con parámetros diferentes. Pero como que yo quisiera aquí hacer esto, o sea, el mismo nombre con la misma cantidad de parámetros y poner aquí, qué sé yo, hola. Esto no se puede ver. Redefinition de mi función básica. Okay. No es como cuando uno le cambia el valor a una variable y ese segundo cambio que usted hizo se sobrescribe a la primera variable. Es que una cosa son las variables que lo que hacen es contener datos, ¿verdad? Contener información. Y otra cosa son las funciones. Las funciones no contienen información per se, lo que tienen es un bloque de código como tal. O sea, son diferentes. Okay. No se confunda con lo que les dije de las reglas para poner nombres a las variables. Eso es simplemente una regla que aplica a funciones, o sea, que es deseable que apliquen a funciones. Pero son completamente cosas diferentes. Una función y una variable son distintas. Ok, gracias. Ok, con gusto. ¿Una otra duda? Bueno, entonces la gracia es que si uno va a usar algo más de una vez, de definirla como con esto, con def, y ya no estar haciéndolas. Como funciones, sí. Esa es una parte, reutilización de código, se llama eso. Entonces al final sería bueno tener como si fuera un rompecabezas, tenemos todas las piezas arriba y vamos armando. Siempre y cuando su algoritmo sea así, ¿verdad? No es que todo lo van a hacer con funciones, sí, todo y luego ponerlo. Vamos a ver que
conforme vayamos haciendo cosas cada vez más complicadas, pues el hecho de utilizar funciones, pues nos va a simplificar. ¿Por qué? Porque podemos reutilizar ese código. Otra cosa importante es que las funciones no solo se mandan a llamar desde el bloque principal, sino que pueden mandarse a llamar desde otras funciones, lo que lo hace más flexible, ¿verdad? Entonces podemos tener funciones auxiliares que nunca se llaman desde el bloque principal, sino que se pueden llamar desde otras funciones. ¿Ok? Pero sí, la parte de reutilización de código es una de las principales características o de las principales ventajas que tiene el utilizar ¿cómo se llama? Funciones. ¿Ok? Bueno, este tipo de funciones es la menos usada, la muy básica, ¿verdad? Como vemos, simplemente va y hace un bloque ahí. Ahora bien, lo más utilizado son las funciones que hacen algo interesante, ya sea retornar datos o recibir parámetros, trabajar con ellos y retornar datos. Funciones con valores de retorno, ¿ok? Esta función de acá, como vimos, se ejecuta y termina. Las funciones con valores de retorno, como dice por acá, pueden retornar datos al final de la ejecución y se espera que sea lo último que hagan, sea el retorno de la información de datos. Para indicar que una función retorna un valor o más, o sea, puede retornar una, dos o tres variables, digamos, se usa la palabra reservada return. Siempre intentemos, cuando una función la programamos para que retorne valores, que la línea que tiene el return sea la última que se ejecuta, ¿ok? Para que nuestro código tenga orden, ¿verdad? Siempre soy fanático del orden en el código fuente, entonces para que siempre sea ordenado, que sea lo último que se ejecuta en la función. La sintaxis es, perdón, la sintaxis es igual a una función sin valor de retorno, solo que básicamente tiene la palabra return y la variable o el valor que quiero retornar. ¿Ok? El retorno, como dice aquí, es básicamente una variable o una referencia a un objeto o una estructura cualquiera de datos. Vamos a concentrarnos en variables de primera entrada. ¿Ok? Veamos los ejemplos de definiciones. Esta función de valor sin retorno, o sea, de valor sin parámetros y sin valores de retorno, como ya vimos, es una función muy sencilla. Simplemente hacemos el def, no quiere parámetros, no colocamos nada aquí adentro, y acá, pues, colocamos todo el código que queremos que se ejecute y pare de contar. Cuando la función tiene un valor de retorno, o le ponemos uno o más valores de retorno, la gracia es que haga algún tipo de operación o algo. Por ejemplo, este ejemplo en particular asigna a la variable, llamada variable, valga la redundancia, un valor ingresado por el usuario. Que dice ingrese un número. Lo va a guardar acá, perdón, aquí en variable, y va a retornar el contenido o el valor que esté en ese momento guardado en la variable. ¿Ok? No la variable como tal, el valor que tiene la variable en ese momento es lo que va a retornar. ¿Ok? Como siempre, es más fácil verlo con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito acá sobre el mismo archivo que estábamos trabajando. ¿Ok? Para que veamos acá donde podemos ir metiendo más funciones. Vamos a poner acá. Esta función terminó aquí. Ahora bien, podemos definir otra. Pongámosle aquí, qué sé yo, pongámosle mi función básica con retorno. No, mi función con retorno, pongámosle. Ahí está. Mi función con retorno. ¿Ok? Y acá vamos a poner, bueno, aquí les voy a poner esto mismo que inicia el bloque de la función. Inicia el bloque de la función. Y aquí vamos a
hagamos algo interesante. Vamos a tomar el ejemplo que habíamos hecho de los números primos. Esta parte de meter un valor. Vamos a utilizar este. Ok, metamos este aquí. Ok. Claro, le arreglamos bien las tabulaciones y listo. Ven, vamos a encapsular en una función este pequeño algoritmo para ingresar un número menor, un número mayor a 1 o igual a 1, ¿ok? Y ya cuando lo obtenemos, vamos a decirle return o retorno o retornar el valor. En este caso le hemos llamado in. Entonces que retorne ese valor. ¿Ven? Ahora bien, otra parte, perdón, otra parte importante cuando programamos y ya tenemos más de una función, aunque también con una aplica, es documentar la función. ¿Ok? ¿Qué es documentar la función? Bueno, escribir un poquito acerca de la función. Por ejemplo, en este caso, podríamos poner algo como función básica sin esto, ¿verdad? Algo como esto. Función básica de ejemplo sin parámetros. Entonces ya sabemos que esta función que leemos acá es una función básica sin parámetros. Esto, pues, para ustedes que lo hacen, puede ser tedioso. Pero eventualmente, ya cuando sean algoritmos más grandes, cuando ustedes tengan que hacer cosas más complejas, van a ver que, y más que si tienen que leer algún tipo de código fuente que ustedes no hicieron hace tiempo, o eventualmente alguno que desarrolló alguien, pues es de bastante ayuda tener bien documentado qué hace cada cosa. ¿Okay? En este caso, como es una función que tiene valor de retorno, yo siempre recomiendo hacer una documentación como esta, ¿verdad? Función básica de ejemplo sin parámetros, ve que no recibe parámetros, pero sí tiene retorno. Entonces dividimos, ponemos el retorno, el tipo de dato int con el valor ini, ¿verdad? Ingresado por el usuario ini, porque yo le puse ini acá. Y listo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si yo simplemente llego y ejecutamos, listo, no hace nada. Y pasó al último. Recordemos que las funciones solo son ejecutadas cuando se invocan o se llaman. Entonces, vamos a hacer aquí, por ejemplo, si nosotros aquí continuáramos, por acá, recordemos que también termina la función y la ejecución continúa. Aquí vamos a hacer la invocación de la función con parámetros. ¿Ok? Vamos a hacer la invocación de la función con parámetros y valores de retorno. ¿Ok? Para invocar una función de este tipo, se puede hacer exactamente igual. Simplemente nombramos la referenciamos por su nombre, mejor dicho, y listo, vamos a ver. Ven, la ve por acá y empieza. Ingrese un número mayor o igual a 1. Metamos aquí el 12. Y listo. ¿Qué pasó con este 12? Quedó guardado en ini. Este ini se retornó y aquí murió. O sea, aquí nadie lo capturó. Entonces, ese valor se perdió. Cuando una función tiene valor de retorno, es necesario que nosotros la asignemos a otra variable con el fin de perdurar ese valor o con el fin de capturar ese valor. ¿Ok? Entonces, veámoslo por acá. Yo puedo llegar aquí y decir valor 1 igual a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta función se va a mandar a llamar igual. Como esta función está retornando un valor, o sea, está retornando
el contenido de la variable ini, no la variable ini como tal. El contenido de la variable ini lo va a depositar aquí en valor 1. ¿Ok? Y podemos perfectamente imprimir ese valor, digamos. Podríamos llegar y el valor de retorno capturado es valor 1. Aquí le decimos con coma. ¿Ok? Veámoslo. Ingresemos aquí el 78. Yo decía 78. Y ven, el valor de retorno capturado es 78. Capturé un valor dentro del bloque de la función y lo devolví aquí. Cosas importantes con funciones. En las funciones yo puedo declarar variables dentro de la función para usarlas dentro de la función. Esas funciones solo viven exclusivamente dentro de la función. ¿Ok? O sea, esta variable ini yo no la puedo usar que fuera para nada. Vean. ¿Ve? Nombre indefinido ini. O sea, no existe. Solo existe en el contexto de la función. O sea, en ese bloque de la función. ¿Ok? Si la defino afuera de la función, ¿qué es lo que pasaría? Si la trato de usar fuera de la función. O sea, si abajo en el bloque principal pongo ini es igual a algo. Si usted pone ini es Yo la igual veo, a entonces le voy a gritar que se... a 67, ya es otra cosa. Ya no es este ini, sino es una que usted está declarando acá. Ahí sí sobrescribe el ini de la función. No es que la sobrescribe, es que es otra. Esta ya murió. O sea, este nombre vivió únicamente aquí. Ya murió. Ujú. Aquí Pero es entonces, otra. ¿qué hizo? ¿Se detuvo o no? ¿Okay? Ok, Es ok. otra ini aparte. Se ¿Sí? llaman igual, pero es otra. Otra referencia en memoria, no la misma. Ah, ok. O sea, pueden tener el mismo nombre, pero son cosas distintas. Sí, sí y no. Sí, porque estas, como le digo, solo viven en el bloque de la función. Pero si yo, por ejemplo, hago algo así como print ini, qué sé yo, o sea, la referencio directamente, simplemente no existe, ¿ve? Nombre indefinido. ¿Ve? Las variables que yo inicializo dentro de una función solo viven mientras viva la función. O sea, mientras se ejecuta el bloque de la función. ¿Ok? Ok. Ya saben, si tienen comentarios, preguntas, me las hacen así, pero de golpe. Ok. Las funciones o los valores de retorno pueden ser 1, 2, 3. Bueno, pueden ser más, pero yo no recomiendo que sean tantos. Con 1 o 2 o hasta 3, digamos, es suficiente cuando son valores únicos, ¿verdad? O sea, perfectamente puedo hacer una función que retorne más de un valor. Sigamos con el ejemplo que habíamos hecho con números primos. ¿Se acuerda que también habíamos hecho este detallito acá? De la variable fin en función de la variable ini. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí dos variables, la ini y la fin. Vamos a retornar ambas. ¿Verdad? Listo. Entonces en este caso, como dice por acá, podemos retornar más de un valor separándolos con coma. En este caso, 2. ¿Ve? Entonces vamos a retornar tanto ini como fin. Claro que si nosotros mandamos a llamar una función que retorna más de un valor, como es este caso, entonces a la hora de llamarlo, tengo que estar preparado para capturar dos valores. Ini se irá para valor 1 y esta fin se irá para valor 2. O sea, el contenido de ini para valor 1 y el contenido de fin para valor 2.
¿Ok? Y aquí puedo referenciar ambas también. Aquí simplemente referencio ambas. Entonces puedo referenciar tanto la primera, como dice ahora, como la segunda. Entonces en este caso sería la 1 y la 2. Hagamos el ejemplo. Este es el mismo que habíamos hecho. El número fin va a estar en función o va a depender del número que se haya metido de primero. Entonces vamos a ver, ingresa un número mayor o igual a 1, 10, y el otro va a tener que ser mayor. 5 no se puede, entonces por ejemplo 15. Y aquí ven, el primer valor de retorno es 10 y el segundo es 15. ¿Ok? Como les digo, no recomiendo que una función retorne así como muchos valores. O sea, con 1, con 2 valores perfectamente se podría manejar. Claro, todo va a depender del algoritmo que quieran hacer o el algoritmo que estén desarrollando. Pero ya cuando hacemos muchísimo valor de retorno, pues muchas veces se hace complicado. Claro, cada persona piensa diferente y si es la manera en que le sale el algoritmo, pues bienvenido sea. Perdón, una pregunta. ¿Verá que return no se ejecuta hasta que supere while? O sea, si hubiera ingresado un número menor a 1, se queda ahí en el bucle hasta que uno ingrese un número mayor y ahí sí hace return. Sí, claro, porque aquí todos están al mismo nivel, vea. Todos estos están al mismo nivel y al nivel 1, digamos, todos pertenecen a este. Entonces, aquí empieza, este while no sale hasta que ini sea mayor o igual que 1 y este while no sale hasta que fin sea mayor estricto que ini. Y aquí, hasta que ya todo esto terminó, se va a ejecutar el return. En Python siempre se ejecuta así, digamos, en orden de fila. Sí, siempre va a ir en Python y en todo lenguaje, siempre va a ir de fila por fila. A no ser, bueno, antes existía el concepto de código espagueti, que tenía, se hacían saltos de código y demás, pero eso era una parte de programación muy vieja, unos esquemas de programación muy viejos que se dejan de usar, gracias a Dios, desde muchísimos años. Entonces todo tiene que ser modularizado, todo tiene que ser así, básicamente. ¿Okay? No es que siempre tiene que, bueno, o sea, como vemos, yo puedo decir aquí cuándo se ejecuta cada cosa, ¿verdad? Ya sea por ciclos o por bucles y demás. Pero sí, eventualmente cada línea de código se ejecuta una después de la otra y va en orden de línea. No sé si respondo tu pregunta. Sí, gracias. Ok. Bueno, interesante, ¿verdad? Se va poniendo el asunto. Ok. Bueno, regresémonos entonces. No vamos a terminar tan tarde hoy para que puedan estar ahí tranquilos. Vamos a irnos acá. Bueno, ya como habíamos visto una parte de ejemplos, pero para ponerlo un poquito más formal. Para invocar funciones que no retornan datos. Una función, como ya les expliqué, como ya vimos, no es ejecutada hasta tanto no sea invocada, ya sea desde el bloque principal del programa o bien otra función. Para invocar una función, simplemente se le llama por su nombre, como ya vimos, ¿verdad? O sea, si tenemos esta definición en el bloque principal o en otra función, ¿verdad? Porque las funciones se pueden invocar no solo en el bloque principal, sino en otras funciones, hacemos referencia al nombre de la misma, ¿ok? Y así, normal, porque esta no tiene valor de retorno, ¿ok? Ahora bien, cuando invocamos funciones que retornan datos, se debe asignar el resultado, como ya vimos, a una variable, ¿ok? O sea, no es que se debe como tal, pero si uno quiere capturar ese valor, uno quiere preservar, mejor dicho, ese valor que está siendo retornado, lo tenemos que asignar a una variable. Por ejemplo, en esta, un ejemplo parecido al que hicimos. Esta función 2 va a asignar
este contenido, ¿verdad? El número que ingrese el usuario a la variable de redundancia y va a retornar ese valor, va a retornar esa variable. ¿Ok? El valor de esa variable. En el bloque principal tenemos que, como la función tiene valor de retorno, tenemos que capturarla y asignarla a una variable. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahora? Ok. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora, para terminar el día de hoy, la parte de parámetros en función. ¿Okay? Hasta ahora hemos visto, como yo les decía, funciones sin parámetros con valor de retorno. Funciones sin parámetros sin valor de retorno. El parámetro de una función, los parámetros son los que metemos aquí adentro. Y vamos a ver qué son. Dice, un parámetro o parámetros es un valor que la función espera recibir cuando sea llamada o bien cuando sea invocada, ¿verdad? A fin de ejecutar acciones en base a las mismas, o sea, utilizarlas como insumo para trabajar en el bloque, ¿verdad? Para trabajar el algoritmo que estamos programando dentro de la función, ¿ok? Si queremos, una función puede recibir 0 o n de parámetros, ¿okay? Como ya vimos, puede recibir 0 o varios parámetros. Los parámetros son, como casi todo en Python, son separados por comas. Son separados por comas. Ok. Entonces, veamos este ejemplo sencillo. Def sumar valores. Esta es una función muy básica, bastante sencilla, que me permite, lo que permite, basado en dos valores que voy a recibir como parámetro, sumarlos. Estos valores o estos parámetros son, o yo les llamo aquí, num1 y num2. Estos nombres son propios de la función, ¿ok? Son propios de la función. No existen afuera ni nada. Y los puedo utilizar como si fuesen variables. De hecho, son variables, pero no tengo que inicializarlas aquí adentro, sino que las inicializo y leas entre comillas, inicializo aquí en la parte de funciones. Aquí lo que voy a recibir es un valor y aquí lo que voy a recibir es otro valor. Entonces ya los uso como parámetros. ¿Ok? Entonces, ya los uso más bien como variables. Entonces, en este caso, estamos asignando una variable llamada total, ¿okay? A la variable total le asignamos el contenido de la variable num1 más el contenido de la variable num2. ¿Ok? Como dice acá, num1 y num2 no son declaradas dentro del bloque de la función, simplemente los usamos y ya que son parámetros y los declaramos aquí en la parte de parámetros. ¿Ok? Y al final lo que estamos haciendo en este ejemplo en particular es hacer un return de la variable total, nada más. ¿Cómo se invoca una función que reciba parámetros? Bueno, igual que una función que no recibe, solo que debemos proporcionar a los parámetros. En este caso, la función tiene parámetros 2 en total, separados por coma, 2 parámetros y un valor de retorno. Entonces, a la hora de invocarla, vamos a, por ejemplo, declarar una variable resultado a la cual le asignamos el resultado o el valor de retorno de la función sumar valores con dos valores, en este caso constantes, que son el 5 y el 7. ¿Ok? Y el resultado en este caso pasaría a obtener 12, que 5 más 7 es 12. ¿Ok? Bueno, como todo siempre, es más sencillo verlo con ejemplos. Entonces, permítame, por favor, irnos de nuevo a Python. ¿Ok? Y vamos a, voy a utilizar el mismo ejemplo que vimos ahí. ¿Ok? Yo me lo traje sin copy-paste y lo voy a poner por acá. ¿Ok? Vamos a ver. La función se llama sumar valores. ¿Ok?
y la vamos a documentar así, ¿verdad? Para que no quede esta pelada sin documentación. Cuando documentamos una función que tiene de todo, como les dije, siempre es bueno decir qué va a ser la función, decir los valores de los parámetros, en este caso, dos valores numéricos para sumar, a los 1 y los 2, y el valor de retorno va a ser un valor numérico que contiene el resultado de la operación. ¿Ok? Todo lo demás es el código que ya vimos ahí. Ahora bien, nos vamos a, perdón, nos vamos a el código principal en este caso y vamos a invocar a la función. Vean nuestro código principal acá. Un poco lo que conversaba el compañero ahora hace unos minutos atrás. Este código principal se me está convirtiendo en algo muy sencillo, simplemente invocación de funciones. Muchas veces a la hora de programar nos quedan cosas así. Todo el grueso de los algoritmos muchas veces los programamos dentro de los bloques de las funciones, que eso está pues bastante bien, y el bloque principal simplemente se encarga de hacer la invocación en caso de que sea necesario. Ok, entonces vamos a invocar la función con parámetros. Vamos a ver aquí que se llama una variable llamada resultado. Al resultado le vamos a asignar, vean qué bonito, cuando hago los defs, ya él me los detecta. Sumar valores y me dice, vea, tiene un 1 y no un 2. Entonces vamos a colocarlos aquí. Como no estoy especificando si son enteros o lo que sea, perfectamente pueden ser valores enteros o pueden ser valores flotantes. Vamos a meter aquí valores flotantes. 12.25 y metamos por acá, qué sé yo, 45.34. ¿Ok? Y ahora esta variable resultado la voy a imprimir por aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, el resultado de la suma es... El resultado de la suma es... Aquí el resultado. ¿Ok? El valor de la suma. Ven, estamos enviándole los parámetros. Si no le envío los parámetros... Bueno, primero, hagámoslo bien. ¿Okay? Vamos a enviar los parámetros y vamos a ver. Bueno, aquí como estamos llamando a la primera función, sería, por ejemplo, 28 y ahora sí. El valor de retorno capturado, bueno, fueron estos dos, y bueno, para la próxima ejecución vamos a poner esto. El valor de la suma es 57.59. Claro, es 4 y 5, 9, 3 y 2, 5. 59.2 más 5, 7, 4 y 1, 5. 57.59. ¿Ok? Si la función ocupa parámetros, siempre es bueno dárselos. Vamos a ver qué pasa si no se los damos. Ahí, debería ser valor mayor. ¿Ve? Type error. Dice, sumar valores perdió dos valores o dos argumentos. Los parámetros también son llamados argumentos. Dos valores o dos argumentos posicionales, el num1 y el num2. Ven, les va a dar un errorcito. Entonces, siempre que ocupa parámetros, hay que darle los parámetros, ¿verdad? Porque si no, se pierde. Los parámetros también no tienen que ser valores constantes, perfectamente pueden ser variables. Entonces, podría aprovechar y utilizar estos que capturé de la función anterior y mandarlos aquí. Valor 1 y valor 2. ¿Ok? Vamos a ver. Sumemos 23. Sumemos 23 más 45. El resultado nos dio 68. ¿Ok? ¿Qué tal lo ven, chicos?
sencillo, interesante, yo creo que interesante. Por La ahorita verdad que sí. interesante. Creo sí, que es súper con útil. práctica. Bastante, sí, práctica y es bastante útil porque podemos dividir el código, podemos segregarlo, hacer el principio de modularidad que tanto les había comentado al principio, reutilización de código fuente, que es una ¿cómo se llama? Eh, de los objetivos primordiales de la programación hoy en día, reutilización de código fuente. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, consulta específicamente con respecto a los temas vistos hasta el día de, hasta ahorita, perdón, hasta esta hora? No, profe, de mi parte no, creo que más que todo es revisión y práctica, pero gracias. Ok, perfecto. Sí, sí, es revisión y práctica realmente. Estoy seguro que con parte de nuevo lab lo vamos a ver. Ok, bueno, les comento un poco cuál va a ser la mecánica. Esperemos ya el próximo lunes sean las clases en vivo de nuevo, presenciales. Para la elaboración y la explicación del laboratorio número 4, pues voy a hacer un video un poquito más extenso que el anterior para que lo consulten el día jueves. Voy a hablar un poco de funciones, voy a posicionar más fuerte el concepto de funciones y demás, porque vamos a usar en el lab. Entonces va a ser un poquito más extenso, o sea, voy a tomar unos 15, 20 minutos para reforzar el tema de funciones, ver un poquito más de funciones y asignarles el lab, hacer la lectura del laboratorio y las reglas del laboratorio, ¿ok? Para que lo tengan ahí en sus agendas, que ese va a ser el plan de trabajo para el próximo jueves y yo igual les envío el link del video. Para este jueves el video va a estar antes del correo para que vean todo junto, ¿ok? En la parte, como les había comentado, al inicio de la clase, solo faltan unos datos que me tiene que pasar uno de los asistentes y subo todo el registro. Está muy bien, la verdad. Son notas de 25, 100, la mayoría de los labs. Entonces, no se preocupen, todo está muy bien, la verdad. La parte de los conceptos, creo que los han manejado bastante bien, lo que fue el laboratorio 1 y 2, ¿verdad? El laboratorio 3, estamos para entregarlo mañana, ¿verdad? No sé, pues se presentará cualquier... Ah, no, mentira, hoy es lunes, el miércoles. Entonces tienen ahí para terminarlos. Si tienen alguna duda y no se las he respondido, ahorita me dejo responderlas por ahí. Y creo que estaríamos, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, comentario, ya sea en general o de la materia que estamos viendo. Profe, viera que yo tenía una consulta. Ujú. ¿Hay alguna forma en la que uno pueda imprimir este código, digamos, por ejemplo, lo que uno va haciendo en Replit o algo así? ¿Imprimir lo que? ¿En papel Imprimirlo, físico? exactamente. Ah, claro, pues, ya sea que la forma más sencilla es copiar y pegar y lo pegas en Word o en Wii o en, ¿cómo se llama? O en WordPad o en TextPad o lo que sea. Ok, pero digamos así, sí sale Sí, digamos, sí. respetando tabulaciones. Otra manera es, vamos a ver una cosa. Vamos a ver, si lo haces desde REPL, el REPL tiene, o sea, si lo haces desde REPL, por ejemplo, con Chrome, con Google Chrome, está la parte de imprimir. Entonces, sí, puedes imprimir la pantalla. O sea, puedes imprimir el contenido. Con Firefox también y con Edge también. Si es desde acá, vamos a ver si tenía alguna herramienta para imprimir file. Print. ¿Ves? También tiene una herramienta para imprimir Ok, desde Spider. Si súper bien, quisieras imprimir gracias. código fuente. ¿Ok? Ok, listo, gracias. Con gusto. ¿Alguien más me va a hacer una pregunta? Profe, con estos ciclos es posible usar tiempo real, o sea, como que la vara espere 3 segundos reales. Sí, eso se hace con delays y cosas así. Se los puedo buscar los ejemplillos, se los mando, ¿les parece? Sí, Bueno, voy a tal vez me da una idea para hacer algo en el app. Entonces se los explico y lo hacemos con el app. Tal vez
tal vez algo ahí, pero sí se puede usar tiempo real. Por lo general utilizamos milisegundos, entonces utilizamos múltiplos de los milisegundos. Gracias. Ok. Chicos, chicas, ¿alguna otra consulta, comentario, pregunta? Ok. Bueno, entonces de mi parte les agradezco muchísimo la atención brindada y pues estamos en comunicación. Ya saben, ya más o menos les dije el plan de trabajo para las clases del lab y nos estaríamos viendo en vivo el próximo lunes, Dios mediante. Les vaya muy bien y tengan una bonita semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Buenas Buenas noches. noches. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya bien.